El pasado 1 de junio inició la temporada de huracanes. Para este año se pronostican alrededor de 8 y se formarán en el Océano Pacífico. 5 o 6 estarán en el Golfo de México y Mar Caribe. Es muy importante mantenerse alertas ante las indicaciones de Protección Civil y demás instancias destinadas a la tarea a fin de garantizar la integridad de las personas durante la temporada de lluvias y huracanes. Y es que no debemos perder de vista que en México los fenómenos que provocan más muertes y pérdidas materiales son las inundaciones, los huracanes, ciclones tropicales, incendios y sismos. Nosotros como ciudadanos sí tenemos algo que hacer, y es fortalecer la cultura de prevención ante la presencia de lluvia fuerte, en tanto que a las autoridades les corresponde realizar recorridos de supervisión por las zonas de alto riesgo, así como el desasolve de cauces de arroyos, como la colocación también de avisos preventivos en zonas irregulares. Y para hablar sobre este importante tema está con nosotros esta noche Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto que estés conmigo esta noche, mi querido Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Tantos y tantos años de conocernos, tantas y tantas entrevistas que hemos hecho a lo largo de todos estos casi 30 años de periodismo. Lolita, muchas gracias. Como siempre, repito lo mismo que tú acabas de decir, es un honor estar contigo porque a través de estas entrevistas has ayudado a mucha gente, porque tienes una clara conciencia. En este texto que iniciaste hoy en el programa, dijiste con claridad el problema que ahí vimos. Tenemos que tener precaución, tenemos que tener prevención, tenemos que tener cultura de protección civil para poder desarrollar cómo en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno comunitario, esto hablando solamente de sociedad, podemos prevenir nuestra propia vida y nuestros bienes. Pero también hay autoridades, autoridades en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal. Y tenemos que entender que tiene que haber una clara conciencia de la autoridad, no solamente para prevenir, ayudando a la gente, poniendo albergues, diciéndoles las cosas a tiempo. Más que eso, no construyendo el riesgo a partir de autorizaciones en zonas donde no deberíamos construir nunca. Basado en la tesis que acabas de comentar de los temas hidrometeorológicos, como lluvias y huracanes, tormentas tropicales, sismos, incendios forestales y volcanes, que son básicamente los temas vulnerables de nuestro país. Sin lugar a dudas, México es un país en donde nos hace falta a gritos tener este tipo de cultura. Es decir, cuando llueve, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de una manera garrafal, nos quejamos de las inundaciones, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, en verdad, hacer una reflexión en este programa y decir, bueno, tenemos todo el derecho de reclamarle a las autoridades que haya un desasolve, ¿no? Sin embargo, ¿cuánta gente realmente deja de tirar basura? ¿Cuánta gente tiene esa conciencia de decir, también es mi responsabilidad, como ciudadano? Yo no puedo esperar que la autoridad me resuelva todo, porque también nos toca a nosotros esa parte. Mira, la basura es el elemento que mayor afecta el tema de inundaciones. Claro. Llamemos en zonas urbanas o en zonas de cañadas. La gente en las cañadas no tira basura como en los drenajes de la ciudad, tira muebles, ¡qué barbaridad! Coches viejos, llantas. Tú no te imaginas las toneladas de cosas que se han logrado sacar de alguna cañada antes o después de una inundación, que dices, es increíble que la gente haya venido a tirar esto. ¿Por qué? Porque es una cañada, ahí no vive nadie, pero abajo sí vive gente. Claro. Y puedes matar gente cuando inconscientemente y con una falta de responsabilidad, primero tú como sociedad lo haces y luego como autoridad no te encargas de hacer el desasolve a tiempo. El primer respondiente del cuidado de la vida de los seres humanos está en la alcaldía, en el municipio, en el cabildo. Y luego decían que la protección civil era una sección en el área de bomberos, con casquitos, una patrulla, una pick-up, palitas y picos. No. Eso es una vacilada. La protección civil hoy
es una política pública. Claro. En el mundo, no en México, que habla de gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a gestionar nuestro riesgo, evitando que esto suceda? Claro. A partir de no permitir desarrollos donde no se deben permitir, a partir de tener una responsabilidad en el desasolve de cañadas y drenajes, y a partir de coparticipar con la sociedad. Si vivimos cerca de un río, tengamos voluntarios que nos estén monitoreando el río, porque a veces una comunidad humilde en la Sierra de Oaxaca o en Guerrero no tienen los recursos económicos para poner un sistema de monitoreo de alta calidad, pero sí tienen gente que vive a la orilla del río. Dales un radio. En Chiapas se ha avanzado mucho, otorgándoles a las comunidades sistemas de radiocomunicación muy barata, y ellos mismos les están monitoreando si la ladera está a punto de desbordarse, si el río está subiendo, si la presa ya se llenó, y entonces tomas acciones llevando a la gente a refugio temporal a tiempo para evitar una desgracia. O sea, no necesariamente tienes que buscar soluciones caras, excesivamente caras. No. Esto es un tema cultural y voluntad. Claro. Y de alguna manera, por ejemplo, yo les digo, cuando está lloviendo, todo el año pasan el vado del río y lleva agua. Y pasan con su carreta o con su coche. Claro. Lo pasan normalmente. ¿Qué pasa cuando vienen las lluvias? La velocidad del agua del vado se supera o se incrementa hasta 150 veces. Sí. Y la gente lo ve y dice, sí paso. Y no pasan, se los lleva el río. Y después tenemos que estar buscando el vehículo o la carreta, pero lo más importante, las vidas y las personas si están con vida. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, construyo mi casita debajo de esta ladera. ¿Por qué? Porque voy a cortar los árboles y voy a ir a rodarlos para hacer mi corral, pero ya no reforestan. Pasan 2 años y esa ladera se convierte en una ladera seca en la época de sequía. Claro. Y un peligro en la época de lluvias, y sepulta la casa. Yo siempre les he dicho, un atlas de riesgos. Teníamos en la práctica en este país de imprimirlo en un libro. Decía, yo ya tengo mi atlas de riesgos. Sí. Es un tema de monitoreo permanente, es un tema de compromiso con la sociedad. Cuando votan por ti y te vuelves alcalde, lo que tienes que hacer es entender el compromiso que entiendes. Y es algo que yo voy a cada estado. En cada estado instalamos un comité estatal de protección civil. Y no lo instalamos con los bomberos, lo instalamos con el gobernador, lo instalamos con todos los funcionarios del gobierno del estado y invitamos a los presidentes municipales. Y les decimos, aquí están tus zonas de riesgo. Tienes que entender que estas zonas son un peligro mañana. Si es cerca del volcán, ejemplo, el volcán de Colima. Sí. Recordemos que el año pasado emitió más de 12 millones de metros cúbicos de lava. Y a tiempo sacamos a la gente fuera de sus casas. No tuvimos un solo persona que haya perdido la vida, pero lo hicimos de común acuerdo con la comunidad. Mira. El que vive en la zona del pueblo más cercano te dice, aquí he vivido toda mi vida y entiendo al volcán. Sí, pero el volcán no te entiende a ti. Entonces te tienes que ir. Y lo hicimos, ¿no? Entonces es un tema que cada día yo he tratado y quiero dejar un legado de un tema de difusión de la cultura de protección civil. ¿En dónde? Donde sea. En un avión, en un transporte público, en una pantalla de un banco, en un medio de comunicación, donde todos colaboremos juntos para decirle a la gente la responsabilidad que tenemos en nuestro propio hogar, fuera de nuestro hogar, en nuestra propia empresa, y luego como autoridad la responsabilidad que tienes. Reformamos la Ley General de Protección Civil y obviamente ahí sí tiene un ámbito de responsabilidad, pero si tú la querías aterrizar en el municipio, era imposible, porque tenías que homologarla en todos los estados de la República. Sí, por supuesto. Entonces nos fuimos a los congresos estatales, ya la homologamos, y ahora estamos tratando de hacer entender a los alcaldes que en el cabildo pongan a uno de los regidores como responsable del sistema municipal de protección civil, sistema. Y cuando hablas de un sistema es una corresponsabilidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta va bien, sobre todo en los municipios más vulnerables. Quiere decir, donde hay menos posibilidad económica, eso es. El alcalde se vuelve el padrino, el hermano, el tío, y lo hemos visto, porque ahí los alcaldes tienen una comunicación casi familiar. Sí, sí. Cuando llegas a las zonas urbanas, se empieza a ver un pequeño alejamiento entre esta responsabilidad y el contacto con la sociedad. Ahí tienes que trabajar más profundamente, pero no olvidemos que una ciudad como Guadalajara tuvo una explosión por las tuberías de gas. Sí, por supuesto. Que una ciudad como Monterrey, Nuevo León, tuvo una gravísima inundación en la parte central. Sí. Recordarás que se destruyó todo. Hablábamos tú y yo hace un momento, antes del programa, del cambio climático. Sí, sí.
Y hablamos del cambio climático como si fuera un problema de otros países. Y el Acuerdo de París y que si Estados Unidos se sale el cambio. Aquí en México, ¿habíamos visto tornados como el de Puebla? No, por supuesto que no. Entonces el cambio climático es una realidad del cual tenemos que estar conscientes. Cerca del África hay algunas islas que en los próximos 10 años van a desaparecer y tienen poblaciones superiores a 100,000 habitantes. Entonces, si ahí van a desaparecer, ¿qué va a pasar con las costas en nuestros mares? Claro. Las playas se van a empezar a perder por la altura del nivel del mar. Entonces, tenemos que no construir el riesgo en zonas de riesgo y estudiar a fondo el Atlas. Te voy a dar un dato. Hoy cualquier ciudadano de este país puede abrir en su iPad, en su computadora y hasta en su celular el Atlas Nacional de Riesgos. Antes que algo no teníamos antes. ¿Sí? Entonces lo hablas, pones CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Atlas Nacional de Riesgos, y ahí puedes observar tus zonas de riesgo. Bueno, pues hay que pedirle a nuestro director que por favor ponga aquí en Súper esa dirección para que cualquier persona que esté realmente preocupada, interesada y ocupada en este tema lo pueda consultar de manera directa. Y bueno, vamos hasta algún lugar de Europa con José Luis Belmar y una mujer en la historia. Jacqueline Kennedy, la esposa y después viuda del expresidente estadounidense John F. Kennedy, permanece todavía como un ícono de alta costura y gracia. Tenía 24 años de edad cuando se casó con Kennedy en 1953 y pasó su luna de miel en Acapulco, México. Cuando Kennedy resultó electo presidente de los Estados Unidos en 1960, Jackie se volvió una popular primera dama, bien conocida por su elegante sofisticación y su interés histórico en la Casa Blanca. Jackie era una mujer tímida, con poca experiencia en política o conocimiento de los políticos, pero fue una gran ayuda para su esposo. Trabajó con él en sus discursos y le ayudó a desarrollar el estilo carismático que lo hizo ser tan famoso. En junio de 1962, Jackie acompañó a John a la visita de Estado realizada por este en México con el entonces presidente Adolfo López Mateos. Fue admirada por su elegancia, belleza, gracia y don de gentes. Después del asesinato de su esposo el 23 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Jacqueline planeó el funeral y millones de gentes en todo el mundo compartieron su pena y la admiraron por su coraje y dignidad. El 20 de octubre de 1968 se casó con el armador griego Aristóteles Onassis debido exclusivamente a que su cuñado Robert había sido asesinado meses antes. Ella pensó que los Kennedy sufrían una persecución y que debía abandonar Estados Unidos junto con sus hijos. El matrimonio fue un fracaso. Las relaciones de Jackie con los hijos de Aristóteles fueron tortuosas y Jackie se dedicó a satisfacer gustos extravagantes. Onassis murió en 1975 dejando una gran herencia a Jackie. Jackie murió en Nueva York el 10 de mayo de 1994 a la edad de 64 años a causa de un linfoma. Está enterrada junto con John F. Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Jacqueline Kennedy. Luis Felipe, es un encanto de veras tenerte aquí porque nos ilustras, porque nos permites aprender de qué manera cuidarnos como ciudadanos y entender que también nosotros, como tales, tenemos una responsabilidad con nuestro amado país. Yo te lo agradezco mucho, Alita, como siempre. Cuantas veces me necesites, yo estaré cerca de ti en tu programa y yo creo que platicando tú y yo, le ayudamos mucho a la gente de nuestro país. Y lo hacemos con todo el gusto del mundo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.